Bueno, pues aquí estamos con el capítulo siguiente, que el capítulo número 1 realmente ayer fue la introducción sobre que el vacío no es nada, etcétera, y su estudio a lo largo de la revolución científica. La ciencia moderna tiene una visión del vacío que dista mucho de la idea tradicional de un espacio inerte y sin contenido, considerado como una imposibilidad durante la mayor parte de los últimos 20 siglos. Para la relatividad y la mecánica cuántica, el vacío, en cambio, está lleno de posibilidades, y estas son las que vamos a descubrir. Bajo la afirmación «nada puede surgir de la nada», así de contundente se mostraba Parménides de Elea en el siglo VI a.C., para este destacado filósofo presocrático, la existencia no puede venir de la no existencia, ni el ser convertirse en el no ser. Todo lo que nos rodea es un ser eterno e infinito, con lo que la idea de un espacio perfectamente vacío sería equivalente a afirmar la existencia de un no ser, es decir, un absurdo. Es decir, en la época clásica se consideraba que todo era algo existente, incluso la nada. Vamos, la nada no existía. Pensar que la nada existe o que el vacío existe es un absurdo. Este rechazo a la noción del vacío como algo impensable, como una especie de imposibilidad lógica, sería en el mayoritario de los pensadores griegos anteriores y posteriores, y a través de ellos que ejerció una poderosa influencia en todo Occidente durante muchos siglos. Sin embargo, hubo una excepción notable, que fue de la escuela atomista de los siglos IV a.C., los siglos V y IV a.C., que es lo que duró esta élite filosófica, capitaneada por Leucipo y Demócrito, dos filósofos muy importantes de esa década. Dicha escuela sostenía que la naturaleza se dividía en dos grandes categorías: los átomos, elementos indivisibles que conformaban la materia, y un vacío absoluto en los que estos elementos se movían e interactuaban, ¿vale? Este espacio de aire que decimos, por ejemplo, miradme a mí, estoy yo aquí, pero esto que me rodea es aire. Bueno, pues supuestamente este vacío, esto que hay aquí, es donde las partículas que forman la materia, es decir, mi organismo, la silla, el armario, todo lo que está por aquí detrás, en ese espacio se mueven todas estas partículas generando estas imágenes y estos cuerpos, ¿vale? De acuerdo con la cosmovisión atomista, el vacío era tan real como lo lleno, la materia, con lo que se desvanecen todas las engorrosas paradojas acerca de la existencia de la nada. ¿Os acordáis de la famosa frase, el horror vacui? Eso, miedo al vacío. Pues eso, porque no podían pensar que no existiera la nada. Aristóteles, que vivió a mediados del siglo IV a.C., tenía una idea muy diferente. En la física aristotélica, los cuerpos y las sustancias del mundo sublunar, el situado más acá de la Luna, que incluía nuestro planeta, tienen asociados movimientos que son propios. Así, una roca o una masa de agua se mueven de forma natural hacia abajo. Por el contrario, el aire y el fuego se mueven de forma natural hacia arriba. Aristóteles argumentaba que si existiera el vacío, en ese sentido atomista, no habría noción de arriba y de abajo, y por lo tanto las sustancias no sabrían en qué dirección moverse. En el mundo supralunar, por su parte, todo lo que estaba empapado de una divina sustancia, el éter es lo que tiene propiedades tales como ser transparente e incorruptible, digamos. Yo lo llamaría esa supraconciencia, lo que origina todo. Bueno, demostrado en científica cartesiana y newtoniana sería el Big Bang, ¿no? Lo que originó todo, ¿no? Pero antes de eso, ese éter predominante es lo que hacía esta posibilidad, una sustancia divina que tenía estas propiedades y era además incorruptible. Lo que aparentemente se nos muestra como vacío al mirar una noche estrellada, en realidad está repleto de esa sustancia sutil. Dicho de otro modo, el universo
era un plenum, es decir, el vacío sostuvo la stagirita, no existe en la naturaleza. Esto es una frase que no es exactamente porque está traducido del griego y yo el griego todavía no... Hay muchas cosas del latín, sí, pero del griego no me acuerdo mucho, pero bueno. Stagirita no existe en la naturaleza. Tradiciones posteriores añadieron matices a la visión aristotélica general, como en el caso de los estoicos. Por cierto, hoy muy famosos los estoicos de Marco Aurelio, cuidado, que no todo en Marco Aurelio es maravilloso. En fin, como en los estoicos, quienes en el siglo III a.C. reemplazaron el éter por otra sustancia similar, el neuma, una mezcla de aire y fuego que se identificaba con una fuerza vital que cohesionaba y daba sentido a la materia. Pero eran variaciones sobre un mismo tema. La única oposición consistente vino de mano del romano Lucrecio, allá por el siglo I a.C., que rescató la cosmovisión atomista del poema de Rerum Natura sobre la naturaleza de las cosas, en que sin la existencia del vacío, arguyó, no se podría entender el movimiento, ya que los cuerpos no tendrían lugares vacantes que ocupar. Por el momento de esa idea todavía no se había generado una filosofía posterior. O sea, efectivamente, unos decían que no existía nada, que eso era un absurdo, pero que si existía, desde luego, no podría ser de tal manera que no dejase circular a los objetos a su libre albedrío, ¿no? Durante la Edad Media, los filósofos escolásticos, muy importantes, asumieron las ideas de Aristóteles de que el vacío no existía en la naturaleza ni se podía crear. En esa etapa es donde se introduce la famosa noción de la naturaleza aborrece el vacío, la famosa de horror vacui. Sin embargo, existía una tensión entre la cosmología aristotélica y la doctrina católica acerca de cómo se había creado el mundo. De hecho, la Iglesia no aceptaba que Dios estuviera constreñido por regla alguna, proviniera de la filosofía de Aristóteles o de cualquier otra fuente. Efectivamente, para la Iglesia católica, el creador del universo es tan omnipotente que no va a tener en cuenta ni mucho menos los razonamientos filosóficos. Existe porque sí, punto. O sea, para la Iglesia católica esto es A porque lo digo yo. La asunción de que el vacío no se podía, lo digo, perdonad, no se podía crear, ¿vale? Ni natural ni artificialmente, se mantenía con la condición de que dicha imposibilidad no se extendiera a la voluntad de Dios. Es por ello que el vacío pudo ser estudiado en su existencia y no iba a ser en contra del orden divino. O sea, se puede estudiar, pero nunca, por favor, vayáis a postular nada que vaya en contra de la doctrina católica. Esto era la Edad Media. Cuidado, que a la cantidad de gente que han quemado las hogueras por decir todo lo contrario. Acordaros de Galileo Galilei, de Torricelli y otros cuantos. En este contexto irrumpió el italiano evangelista Torricelli, discípulo de Galileo en 1644, que llevó a cabo el experimento que revolucionó la física del vacío. La idea era simple: tomar un tubo de aproximadamente 1 metro de longitud relleno de mercurio, taparlo por su extremo abierto, darle la vuelta e introducirlo en un barreño también de mercurio. Se observaba que la columna del tubo descendía hasta 76,2 centímetros, dejando un vacío en su extremo superior. De un plumazo quedaron barridos siglos de autoridad aristotélica. El experimento de Torricelli llegó tarde para evitar que Descartes quedara en mal lugar, negando nuevamente la posibilidad del vacío en su propia Principia Philosophiae, una de sus primeras creaciones filosóficas, uno de sus primeros discursos. El espacio, arguyó el francés, que solo se podría explorar si estaba repleto de materia, por lo que el cosmos debería estar lleno de alguna sustancia. Ideas similares fueron enunciadas por otros filósofos como Hobbes o Leibniz, pero estos fueron más tardíamente.
Del bando de la física experimental, la labor de Torricelli fue retomada por el irlandés Robert Boyle entre 1627 y 1691 y el británico Robert Hooke entre 1635 y 1703. El segundo diseñó ingeniosas bombas de vacío que el primero empleó en toda clase de experimentos dirigidos a determinar las propiedades del aire y los gases. Los trabajos de Boyle y Hooke hubieran despertado con seguridad las iras de las agencias protectoras de animales, puesto que consistían, por ejemplo, en disponer a un animal en una jarra hermética de la que poco a poco se iba extrayendo el aire, con lo cual, pobrecitos míos, los asfixiaban. Lo que les permitió constatar que el aire no solo era esencial para la vida, sino que tenía que ser aire fresco, no procedente de exhalación de otro animal. Boyle eludió toda discusión filosófica o religiosa y propuso la definición de vacío meramente operativa. El vacío es el espacio en que todo aire ha sido retirado. En 1654, 10 años después de Torricelli, el físico jurista alemán Otto von Guericke, entre 1602 y 1686, hizo una demostración espectacular del poder del vacío en la ciudad de Magdeburgo. Von Guericke extrajo el aire de dos hemisferios metálicos de medio metro de diámetro, previamente unidos para formar una esfera, y procedió a atar sendas recuas de 8 caballos a cada uno de los hemisferios. A continuación espoleó a los caballos para que tirasen de los extremos de la esfera, en direcciones opuestas con el objetivo de separarla. Los animales piafaron y porfiaron durante largos minutos sin conseguir su objetivo. De hecho, se hubieran necesitado cerca de 20.000 newtons de fuerza. El experimento, conocido como los hemisferios de Magdeburgo, fue la comidilla de toda Europa. ¿Cómo era posible que un espacio de vacío encerrara tanta fuerza? La razón era que la presión en el interior era mucho más baja que la del exterior, por lo que toda la atmósfera estaba presionando para mantener unidos los hemisferios. Acordaros de los colisionadores de partículas, que son tubos de vacío, de un gran vacío, que tienen unas presiones de 10 a la menos 13 negativo atmósferas. O sea, imaginaros la fuerza de presión que tiene eso. No lo podría mover nadie, cualquiera no lo podría mover. Los pobres caballos estaban luchando contra el peso de la atmósfera. Von Guericke demostró que introduciendo una pequeña cantidad de aire en la esfera, ésta se desmontaba con total facilidad. Además de sus experimentos, el alemán postuló una cosmología donde el vacío jugaba un rol preponderante. Introdujo un concepto de vacío infinito, divino y sin dimensión, y consideró que toda la creación tenía su origen en un lugar en el que esta nada es en esencia la expresión de Dios. Es decir, se eleva el argumento de que la nada es Dios mismo para los católicos, Alá para otras culturas, Mahoma para otras culturas, en fin, Confucio para otras, en fin. La nada es Dios mismo, el vacío es Dios mismo, es decir, esa materia desconocida que vemos en el cosmos, que no hemos llegado a explorar porque no tenemos los conocimientos y las herramientas adecuadas, sigue siendo Dios. Quedaros con esta frase porque es cierto que la ciencia está infinitamente ligada con la filosofía, porque fue la filosofía la primera precursora de la ciencia, la primera en cuestionarse el qué hay más allá del hombre. Por eso es tan importante relacionar tanto historia, filosofía con los descubrimientos científicos, porque la ciencia es básicamente la práctica de los discursos teológicos, filosóficos, durante todos los siglos, desde que el hombre es hombre y el uso de la razón. Entonces, volviendo al tema, además de estos experimentos donde se produjo ese descubrimiento, esa afirmación de que el vacío es Dios, el gran Isaac Newton, padre de la filosofía y el método científico por excelencia, hablamos de Descartes y de Newton, que es la ciencia hoy más asentada y más venerada por toda la comunidad científica,
por su gran trayectoria a lo largo de la historia de la humanidad. No es que la cuántica no lo sea, pero realmente es mucho más joven esta nueva forma de conocimiento que la propia ciencia empírica de Isaac Newton y Descartes. Isaac Newton en sus obras Hipótesis de la luz, que escribió en 1675, y Óptica en 1704, discutió extensamente el concepto del éter como aquella sustancia sutil que era capaz de vibrar, por lo tanto soportar la transmisión de la luz y ver esta sustancia que se encuentra en todos los lugares del universo, siendo su presencia más o menos importante en función de si hay o más o menos materia. El éter newtoniano, el ser newtoniano, además de permitir la propagación de la luz, podía ser el soporte en el que la interacción gravitatoria se transmitiera de un cuerpo a otro, y lo cierto es que la formulación más acabada de la ley gravitacional universal, la de la Principia, lo digo aquí, Principia Matemática en 1687, no hacía mención alguna acerca del éter ni en ningún momento en otro medio de transmisión de la gravedad, lo que hizo que Leibniz y otros contemporáneos le acusaran de creer en una misteriosación a distancia más propia del ocultismo. Cuidado, como no hablo de eso, el resto de científicos se reían de él pensando que, bueno, que nos vas a hablar a nosotros de algo que no sabes ni puedes demostrar que existe. Pero, lógicamente, todo esto se desmontará con posterioridad. El éter pudo haber sido una excusa no del todo sincera para callar dichas críticas. De hecho, ni siquiera necesitaba él para explicar la transmisión de la luz, puesto que era firme partidario de la teoría corpuscular, según la cual aquella se propagaba mediante partículas o corpúsculos, que no me salía la palabra. En el tiempo que transcurrió entre Newton y el escocés James Clerk Maxwell, entre 1831 y 1879, fijaros, siglo XIX, pionero del electromagnetismo, el éter fue adquiriendo más propiedades, como la de permitir el tránsito de corrientes eléctricas e interacciones magnéticas y la propagación de sensaciones a través de impulsos nerviosos, así como la de ser responsable de reacciones químicas. ¿Os acordáis de los capítulos de la luz y la materia oscura, las ondas vibratorias? No se capta la luz, pero sí se percibe un movimiento de energía. Pues más o menos ya en el siglo XIX se percibía todo esto. Súper importante. ¿Veis cómo está todo relacionado? Aquí no os estoy contando nada de un día para otro. Están todos los capítulos relacionados. Pues más o menos para explicaros con palabras sencillas qué había en cuanto a estos conceptos en aquella época. Pero todas estas explicaciones se introducían por lo general a posteriori de los fenómenos observados. Como señaló el propio Maxwell, la idea de éter no proporcionaba ninguna predicción contrastable a priori. A pesar de ello, la teoría electromagnética dio en el que los fenómenos eléctricos y magnéticos, así como los luminosos, que no eran más que radiación electromagnética, tenían lugar. El éter se desvanece en el vacío. El éter era necesario en la medida de que la luz fuera un fenómeno ondulatorio y por tanto necesitara otro medio a través del cual propagarse. La naturaleza de la luz había sido tema de encendido debate entre las eminencias tales como Descartes o Huygens a favor de las tesis ondulatorias, y Newton y Pierre Gassendi partidarios de la corpuscular. A principios del siglo XIX parecía que la primera opción ganaba enteros gracias a los descubrimientos de Thomas Young o Agustín Jean Fresnel. Pero para soportar unas ondas lumínicas que se movieran a una velocidad que ya en esa época se sabía era altísima, por ejemplo, el astrónomo francés Hipólito Fizeau la había fijado en 315.000 kilómetros por segundo. Hoy sabemos que son 360.000 kilómetros por segundo. El éter, o 360.000 o 400. Tengo que revisar esos datos, pero yo creo que son entre eso anda. El éter debía tener propiedades poco usuales. Por un lado, se tenía que comportar como un sólido elástico que pudiera oscilar a gran velocidad, y por otro, no podía
interactuar con la materia, o sea, que habría sido detectado mucho antes. Ante esta situación se imponía la necesidad de dilucidar su existencia. Pero volvamos a 2 siglos atrás para trazar una breve historia de los intentos de detección de esta materia, de esta misteriosa sustancia. En 1727, el astrónomo de la corona inglesa James Bradley, entre 1693 y 1762, encontró el fenómeno asociado a la observación de las estrellas denominado aberración estelar, que consiste en el cambio de posición de las estrellas por causa del sentido del movimiento de la Tierra. Bradley concluyó que si la Tierra se está moviendo a través del éter, pueden ocurrir 2 cosas: o bien la Tierra arrastra el éter con ella, lo que supondría que el éter tiene cierta viscosidad y se queda pegado a nuestro planeta, o por el contrario, el movimiento terrestre no arrastra el éter y por tanto se genera un viento éter, entre comillas esto de viento de éter, dado que la aberración estelar se demostró incompatible con la hipótesis del arrastre. Había que encontrar el viento del éter. A su vez, si su luz se propagaba por el éter, su velocidad cambiaría en función de si ésta va a favor o en contra del viento. Las mediciones de la velocidad de la luz no apoyaron esta segunda opción. En 1881, el físico estadounidense y de origen polaco y premio Nobel Albert Michelson, entre 1851 y 1931, y su compatriota Edward Morley realizaron un experimento para medir la velocidad de la luz en diferentes direcciones sobre la Tierra. Para sorpresa, no solo los 2 experimentadores, sino la comunidad científica en pleno encontraron que dicha velocidad era la misma en todas las circunstancias. El viento del éter parecía no existir. Aun no habiendo ni viento de éter ni arrastre del mismo por parte de la Tierra, los físicos no renunciaron todavía a la venerable sustancia e hicieron intensos esfuerzos de imaginación para acomodar esta teoría y observación. El físico holandés Anton Lorentz introdujo la idea de que los cuerpos se contraían en la dirección del movimiento, por lo que podía explicar el resultado nulo del experimento de Michelson. Total, que el precio a pagar fue la convivencia forzada con un éter que seguimos tratando de forma ocultista. Continúo. Se resisten a negar la existencia del éter, o sea, lo van a dejar ahí un poquito en, ¿cómo lo diría yo?, en el remanente, por si acaso, ¿no? En el remanente. Y perdonad, porque no sé qué le pasa a la luz. Un momento. Continúo, perdonad, pero es que había tenido problemas con la iluminación y se me estaba oscureciendo la imagen y luego queda fatal al colgarlo. Bueno, pues lo que estaba diciendo, tuvieron que convivir con la teoría de que todavía existe este viento del éter. Tuvo que llegar Einstein en 1905 y construir una nueva visión del mundo que no había necesidad alguna del éter. Su teoría de la relatividad especial fue capaz de explicar el electromagnetismo y los fenómenos luminosos incluidos en la aberración estelar y los resultados de Michelson y Morley. Desprovisto del éter, el vacío parecía sumirse de nuevo en un silencio absoluto, al que habrían relegado los atomistas. Pero en la naturaleza se guarda siempre un as bajo la manga, y gracias al propio Einstein y la relatividad general y sobre todo la mecánica cuántica, el vacío ha acabado reclamando su voz y voto en nuestra visión del universo. El vacío cuántico es totalmente sorprendente, lleno de actividad cuya influencia puede rastrearse en distintos sistemas y fenómenos físicos fundamentales. El vacío y la relatividad. La relatividad especial es un marco en el que todas las teorías físicas han de verse y definirse. Es decir, toda la teoría física que describa tal o cual fenómeno o rango de fenómenos ha de ser consistente en los principios de la relatividad especial. Se puede decir que una teoría de sentido común con final sorprendente se fundamenta en 2 ideas.
Todo observador se mueve en línea recta y a una velocidad constante. Un observador inercial describe unas mismas leyes de la física. Existe una velocidad en el universo que es la misma para todo observador inercial, independientemente de su velocidad o dirección del movimiento. Esta velocidad resulta ser la velocidad de la luz en el vacío. Y aquí dejo un espacio para hablar de las ondas de la velocidad de la luz. ¿Vale? Un momentito, porque creo que me he dejado aquí dos cositas. Vamos a ver aquí. Vale. Con los trabajos de James Clerk Maxwell se unificó la descripción de los fenómenos eléctricos y magnéticos que se dieron en las ecuaciones que gobiernan su comportamiento. Una de las consecuencias más interesantes de esta teoría es la existencia de campos eléctricos variables que generan campos magnéticos variables, los cuales a su vez también generan campos eléctricos variables. Esta es la base de la propagación de las ondas electromagnéticas, lo que hacen por el vacío sin ningún medio material que la sustente. Cuando se calculó la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas por el vacío, se encontró que su valor coincidía con el medio de velocidad de la luz. A partir de ese momento se tuvo evidencia de que la luz está compuesto por ondas electromagnéticas. Más en detalle, la velocidad de la luz, c, depende de dos constantes denominadas permitividad eléctrica, y permeabilidad magnética, μ, la micron. Ambas cantidades referidas al vacío, y se puede calcular con la fórmula de c, que es lo que habíamos llamado velocidad de la luz, es igual a 1 partido por la raíz cuadrada de epsilon por micron. ¿Vale? Esa es la ecuación de James Clerk Maxwell, muy importante para la astrofísica contemporánea. A partir de todo esto, de la física de la teoría de la relatividad, todos los observadores inerciales que describan los procesos físicos con las mismas leyes es un requerimiento de sentido común. La física, al fin y al cabo, tiene que ser la misma para todos, es decir, que no vale una física de fulanito y otra física de menganito, todas tienen que regirse bajo un plano internacional, el mismo para todos, ¿vale? El segundo punto establece que hay una velocidad especial en el universo, una velocidad que todo observador inercial mide con la misma magnitud independientemente de su propia velocidad. Esto supone una sorpresa porque en nuestra vida diaria las velocidades son siempre relativas al observador. Por ejemplo, si vamos en nuestro coche a 100 km/h, nos cruzamos con otro que va a 50 moviéndose en sentido contrario para nosotros ese coche se desplaza a 150 km/h. Es decir, como si añadiésemos a nuestra velocidad la velocidad de ese coche. Esta velocidad se demostró que era la de la luz en el vacío, definida con el valor exacto, aquí dejo un número, de 299.792.458 metros por segundo. Casi nada, vamos. Como ya se ha mencionado, Clerk Maxwell demostró que la luz es una onda electromagnética que se puede propagar por el vacío, es decir, que el vacío físico tiene características electromagnéticas. Es que fijaros, o sea, hemos pasado del horror vacui a que existe y que tiene características electromagnéticas y que la luz tiene mucho que ver en ese vacío. O sea, súper importante. Seguimos. Se trata de uno de los primeros indicios de que el vacío es un estado físico en el que se pueden interactuar y que además influye de modo en el que otros sistemas se comportan. Igualmente sorprendente resulta el hecho de que dicha velocidad sea la misma para todo observador inercial, lo que a su vez implica que todos los observadores de ese tipo, independientemente de sus velocidades relativas, describen el mismo vacío, y no solo en términos electromagnéticos. En la relatividad especial, las medidas y distancias o intervalos de tiempo no son absolutas. Acordaros que la teoría precisamente de la relatividad lo que nos dice es que todo es relativo, no hay nada absoluto. Antes eran métodos absolutos, no se podían cuestionar, ahora todo es relativo. Se puede
hay margen para error, se puede todavía especificar o desmembrar un poquito más. Lo que decía, los intervalos temporales entre dos sucesos medidos por un observador que consideramos en reposo siempre serán más largos a los que percibe un observador en movimiento. Y eso es verdad. Eso es verdad. Al primero, esto es lo que se le parece como dilatación temporal, y al segundo lo que hace es acortar ese tiempo. Todo esto se confabula para que pase lo que pase, todos los observadores inerciales midan en una misma velocidad de la luz en el vacío. La relatividad especial nos proporciona la receta para convertir mediciones de un observador en las de otro. De ese modo, aunque los valores que obtendremos por el experimento no tienen por qué coincidir con los que obtenga el otro observador inercial que esté estudiando el mismo fenómeno, ambos son capaces de traducir nuestro resultado al otro. Son llamadas de transformaciones de Poincaré-Lorentz. Son las llamadas transformaciones de Poincaré-Lorentz. Así pues, conceptos como el espacio y tiempo son relativos al observador. De hecho, espacio y tiempo es relativo, según la teoría de la relatividad general de Einstein. Espacio y tiempo relativo. Es decir, que no hay nada absoluto. Esto obliga a considerar la combinación de espacio y tiempo en una nueva entidad denominada espacio-tiempo, y desde el punto de vista matemático es un espacio vectorial de 4 dimensiones. Acordaros de los vectores en matemáticas de segundo de bachiller. Mi generación era bachiller. Se hablaban de los vectores, que eran unas flechitas que se le ponían en las gráficas a los números según cumplían la ecuación donde se formulaba la parábola o la figura en el gráfico. Tenían una V direccional, un vector direccional, ¿vale? Eso es la fuerza de influjo hacia donde se mueve, la dirección que toma ese vector, ¿vale? Es un objeto que no varía para ningún observador inercial de la métrica. Esta métrica es el objeto matemático que nos permite medir tiempos, distancias, áreas y volúmenes. La relatividad general dicta que el espacio-tiempo dejan de ser entidades absolutas para influir y ser influenciadas por el resto de campos físicos en función de cómo distribuyan sus energías y sus flujos en las mismas. Es decir, que todo depende, aparte de otras influencias que esa materia pueda tener o esa velocidad pueda tener. El vacío cuántico. El vacío cuántico relativo a la mecánica cuántica. Lo dejo aquí por hoy y mañana continuamos con este capítulo, ¿vale? Gracias. Recordaros que podéis seguir suscribiéndoos, que a mí me hace mucha ilusión. Que le deis al like y compartáis para que pueda llegar a más gente este contenido, ya que se trata, y es mi misión, o eso a mí al menos me gustaría, que la gente que no ha podido estudiar en su día porque le resultaba muy complicado por millones de circunstancias o no se enteraba bien en las clases, pueda repasar conmigo pues aspectos de la física, del cosmos, de cualquier cosa cultural en la que vamos a hablar en este canal. Nada, agradeceros vuestra constancia y nada, que me dejéis comentarios en cualquier duda que tengáis para que lo expliquemos en futuros capítulos. Muchas gracias y un besito.